Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta la India y también a sus familias en México. Y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas, México-India, India-México, en el cual hacemos un viaje literario a través de la expresión de las palabras que se vierten en el alma, de los poemas, de cada uno de los versos, de la narrativa, de las obras de teatro y por supuesto de la creación literaria en todo sentido, que nos refleja no solamente la reflexión de la condición humana, sino también una expresión del entorno, del contexto y de la fuerza interpretativa de las y los escritores que integran Miradas. Muchas gracias porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural transmitida a través de las plataformas de la Embajada de México en la India. Y el día de hoy en Miradas India-México tenemos a dos escritoras extraordinarias, Ashapurna Devi y Elena Garro. Elena Garro y Ashapurna Devi aquí en Miradas. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas. Y el día de hoy con Ashapurna Devi y Elena Garro, una edición muy especial. Ashapurna Devi es una de las grandes escritoras de la India con un impacto universal, un representante fundamental del bengalí en el mundo y también una mujer cuya reflexión genera una serie de influencias fundamentales en las y los escritores que tenemos en Ashapurna Devi a un referente fundamental de nuestra reflexión, de nuestro quehacer literario y también de nuestro quehacer activista por diversas causas. Ashapurna Devi, que comienza a publicar muy joven, ella desde muy niña escribe, desde los 13 años ya tenía listos sus poemas y había reflexionado además la vida dentro del entorno y del contexto que vivía. Más adelante lo reflejará en la reflexión que tendrá sobre el colonialismo, el nacionalismo y el postcolonialismo en la India y independencia de la India también, la gran Ashapurna Devi, que tiene una historia muy peculiar. Ella cuando pequeña no tenía acceso a los servicios educativos, pero a través de sus hermanas logró tener un círculo de lectura, escuchaba también lo que sus hermanos estudiaban y a través de ello ella fue autodidacta y comprendió no solamente el lenguaje, sino del lenguaje hizo poesía y transmitía las historias, los mitos, las leyendas. Por eso ese círculo, ese certamen en el cual se encontraban, Ashapurna Devi así comienza sus primeros escritos y toda una primera etapa de escritura dedicada a la infancia y a la juventud. Tiene una gran cantidad de publicaciones dedicadas a la infancia y después en la vida adulta tendrá una gran serie de publicaciones dedicadas a diversos temas, en especial al rol de las mujeres y de los hombres en la vida social en el contexto de la India, a los usos y costumbres, a las tradiciones, a la perspectiva intercultural, al reflejo también multilingüístico y por supuesto también al reflejo del acceso a la educación en un baluarte para generar una reflexión constante por los derechos humanos, pero también por abrir los espacios educativos y aproximarlos a la comunidad, en especial por supuesto a las mujeres. Y pugnaba por la igualdad, por la inclusión y también por presentar un escenario en el cual la alteridad se encontrara en el mirarnos reflejados en las unas, en los otros, mirarnos reflejados en la situación que vivíamos y a partir de esa perspectiva situacional generar desde la perspectiva cultural los espacios culturales en los que se podían expresar las emociones, los sentimientos y esta cosmovisión de las costumbres, de las tradiciones, de las leyendas y de los mitos. Es por ello que su obra poética también no solamente refleja el alma, sino también refleja la naturaleza, refleja la vida de las comunidades, refleja el ambiente, el escenario natural en el cual ella vive y al mismo tiempo en el cual ella logra viajar y tener una influencia en diferentes universidades, no solamente en la India, sino también en otros países. Por ello, cada una de las conferencias abría nuevos escenarios y nuevas perspectivas para las y los escritores en el mundo. Uno de los elementos fundamentales de la obra de Ashapurna Devi también fue adentrarse a los clásicos, a las obras clásicas, tanto de Occidente como de la India, y a partir de ahí construir su propia realidad. Y en ello se encuentra también el reflejo de Elena Garro. Elena Garro es una de las grandes escritoras de México, una mujer que tiene en su propia perspectiva una literatura que genera no solamente una reflexión del espacio-tiempo, sino que además abre nuevos territorios a la reflexión histórica, a la reflexión
del pasado, a la memoria como un elemento fundamental, a la identidad, a la reflexión de los pueblos originarios, y en ello se encuentra en la obra de Ashapurna Devi, por supuesto, en esta perspectiva intercultural. Y al mismo tiempo, Elena Garro nos permite encontrarnos no solamente en el presente que nos define, en las vidas que antecedieron nuestros pasos y en la huella que define el devenir. Y ello lo encontraremos en la gran obra Los recuerdos del porvenir, que sin duda se convierte en una de las obras fundacionales de la literatura mexicana, latinoamericana y universal. Los recuerdos del porvenir, que muchas y muchos críticos consideran una de las primeras obras del realismo mágico, y que la propia Elena Garro quería dejar sin estas etiquetas. A ella no le gustaban las etiquetas de corrientes literarias, sino que abría por completo el espacio de vernos en un entorno en donde la realidad se nos muestra a partir de la perspectiva de nuestra cosmovisión. Y es por ello que ella, a partir de los escenarios revolucionarios por revolucionarios, encontraría en el reflejo de Ixtepec, en el reflejo de Guerrero, lugar donde ella también vivió, habiendo nacido en el estado de Puebla, encontrarse en estos días, en estos años en Guerrero, en su propia infancia, en su propia adolescencia, y también encontrarse en el espejo reflejo de su vida. Elena Garro, que al igual que Ashapurna Devi, reflexiona precisamente la infancia, reflexiona el devenir de la adolescencia y nos presenta un escenario en el cual será la lectora o el lector quienes encuentren su lugar propio en el tiempo. Ashapurna Devi ha influenciado a quienes tenemos el anhelo y el deseo por publicar trilogías o sagas, en mi caso, la trilogía Apología del Encuentro, que aborda las relaciones humanas desde la migración universal, con las novelas El Surco, El Ítamo y El Muro. Y Ashapurna Devi lo hará con una trilogía que es una de las más importantes de la historia de la literatura hindú y, por supuesto, de la historia de la literatura universal. Y en el caso de Elena Garro, lo tendremos a través de la entrega de Los recuerdos del porvenir. Tuve la dicha de participar en la antología Elena y el Volcán, y en ello reflexionar precisamente la influencia que Elena Garro ha tenido en las y los escritores. Hay una línea en particular que aparece en la novela El Surco y que para mí es reflejo de lo que muchas escritoras mexicanas y latinoamericanas han tenido en la influencia de la obra que presentamos, y es justo el caminar a cuestas el dolor, delante la esperanza. En ese reflejo de todo lo que está detrás, todo lo que pertenece al origen y al destino, todo lo que pertenece a la identidad, a la búsqueda de encontrarnos también en nuestro escenario, aquello que nos corresponde, aquello que no nos recibe, aquello que nosotros queremos abrazar, donde reflejamos el cariño, donde reflejamos el terruño, donde echamos las raíces, y también la esperanza al devenir, que es lo que encontramos en la obra tanto de Ashapurna Devi como de Elena Garro. Y será la trilogía Pratam Pratishruti, Subarnolata y Bakul Kata las que sin dudas dejarán el gran legado de la obra extraordinaria de Ashapurna Devi. En estas novelas ella nos refleja la lucha de las mujeres por encontrar sus derechos humanos y también los derechos que alternos, como los derechos laborales, los derechos a la educación, se presentan dentro de una obra extraordinaria. Elena Garro nos legará también el testimonio como un elemento fundamental de su obra, con testimonios sobre Mariana, La casa junto al río, que es otra de sus grandes novelas, Un traje rojo para un duelo, que también nos refleja el dolor y al mismo tiempo la redención a través del perdón, y algunos cuentos que nos gustaría destacar, como El árbol o fragmento de un diario, o Perfecto Luna, y por supuesto también recomendamos Memorias de España, que es una de las grandes obras testimoniales del siglo XX. Varios elementos serán fundamentales para encontrarnos en la obra de Ashapurna Devi y Elena Garro. El primero es sin duda la reflexión de la infancia que hemos mencionado. Toda la energía que se vierte a través de reflexionar los pasos en los cuales crecimos, el entorno en el cual migramos y al mismo tiempo en el cual recibimos las diferentes improntas culturales, y también la reflexión que tenemos de nuestro entorno. El segundo punto fundamental será la inspiración que ellas han generado en diversas generaciones de escritoras, de escritores, de dramaturgos, de poetas, y también especialmente de las y los lectores que somos seguidores de la obra tanto de Ashapurna Devi como de Elena Garro, porque es una obra generadora, es una obra que abre preguntas que a su vez detonan la reflexión universal de los derechos humanos, de las causas y también de la vida misma. El tercer elemento que me gustaría destacar como un punto de unión entre la obra de Ashapurna Devi y Elena Garro es el tema de la interioridad,
la visión y cosmovisión de los pueblos originarios, la reflexión desde la perspectiva del encuentro, de esa otredad que nos define, encontrarnos en la expresión misma que tiende puentes para unirnos a través del diálogo, en este caso del diálogo literario. El cuarto punto es el tema de la mujer, el tema de las mujeres en su acceso a los derechos educativos, a los derechos laborales y a los derechos en todo sentido. En el caso de Ashapurna Devi, en la poesía, y en el caso de Elena Garro, en el teatro. Y el quinto elemento fundamental es la perspectiva del tiempo, de la memoria, de las imágenes que fugaces permanecen eternas, el viso a través del pasado, del presente y del futuro, y cómo nos encontramos precisamente en una obra en la cual el devenir nos abraza por completo, nos simbra. Es así como sin duda la obra tanto de Ashapurna Devi como de Elena Garro nos reflejan en estas miradas India-México, México-India. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario Miradas India-México, México-India a través de la obra de la extraordinaria escritora y poeta Ashapurna Devi y de la escritora y dramaturga mexicana la extraordinaria Elena Garro. Muchas gracias nuevamente por su presencia y les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen a Miradas en la siguiente edición, donde tendremos un viaje literario a través de la obra de dos extraordinarios escritores, Mulk Raj Anand y Fernando del Paso y Mulk Raj Anand, aquí en Miradas India-México. Cuídense mucho, les envío un gran abrazo, les envía muchos saludos su amigo el escritor mexicano Iván Uriel.